Shalom amigos, bendiciones. Estamos en el Kabbalat Shabbat de la comunidad Javerín Tobín. Buenos amigos, vamos a compartir ahora la reflexión de la palabra de este Kabbalat. Le comentamos a todos aquellos amigos, hermanos que quieren hacernos sugerencias, comentarios o sumarse a nuestra comunidad. Nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también pueden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en YouTube en Comunidad Javerín Tobim. Bien, la reflexión que vamos a ver en el día de hoy, en principio vamos a empezar con un poquito de humor, jugando un poco a ser chicos. La palabra dice que tenemos que ser como niños, y eso tiene que ver también con que los niños tienen fe. Si uno a un chico le hace una promesa y le dice, te voy a regalar un juguete, un autito, lo que sea, el chico lo va a volver loco hasta que uno cumpla con esa promesa. Cuando el autito, hasta que un día se lo va a tener que comprar. ¿Por qué? Porque los chicos creen. Quizás los adultos somos más de dudar, de plantearnos cosas, pero los niños tienen fe. Por eso el Señor nos decía que teníamos que ser como niños. Y hay pasajes de la palabra que hacen referencia a esto de ser como niños. En principio vamos a compartir un primer pasaje. Los que tienen la palabra nos pueden acompañar a Mateo 18, versículo 3, en el Brit Hadashah, el Pacto Renovado. Y aquí el que habla es el Señor mismo, Yeshua. Y el versículo dice, y dijo, de cierto les dijo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y este es un detalle que a veces se nos pasa por alto, porque tomamos muchos mandamientos, preceptos, partes de la palabra como pecado, pero no nos damos cuenta de la declaración poderosa y fuerte que hace el Señor, que si no somos como chicos, no entramos al reino de los cielos. Eso declara la palabra, ¿no? Miren la importancia de volvernos en un poco, siendo adultos, como niños, de acuerdo a lo que el Señor estableció. Y después hay un proverbio muy lindo, que es el proverbio 22, 6, que dice, vuelvo a repetir, proverbio 22, 6, para los que lo quieren buscar, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es algo que nosotros vivimos cada semana en Javerín Tobín. Tenemos varios chicos, hoy tenemos a mí aquí presente, después hay Josh, y bueno, hay chicos que son algunos bebés, que de a poquito los estamos formando en el camino del Señor, y sin darnos cuenta estamos sembrando de una manera que se va a cumplir lo que dice este proverbio, que aún de viejos, de grandes, no se van a apartar del camino. La importancia entonces otra vez de ser como niños y ser instruidos y ser receptivos como niños cuando recibimos la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a pasar un ejemplo y ahora sí vamos a jugar un poquito como niños, entonces, un poco por eso vino la introducción, y vamos a retroceder en la historia. Vamos a ir al 26 de noviembre del año 1970, donde se presentó un personaje muy conocido por todos. Aquí estamos en Javier, somos todos de Sudamérica, Latinoamérica, que fue una especie de héroe y antihéroe a la vez. Vamos a hacer esta introducción para después sí pasar a la palabra del Señor. ¿Por qué era un héroe y antihéroe? Porque era un héroe que buscaba hacer el bien, ayudar a las personas, tenía unos instrumentos que lo ayudaban, ahora les voy a nombrar cuáles y se van a dar cuenta enseguida de quién hablo, pero a su vez era un antihéroe. ¿Por qué? Porque era torpe, porque era miedoso, porque muchas veces los planes se frustraban, y simplemente al decir una de sus herramientas ya van a identificar de quién estamos hablando. Una de sus herramientas era el chipote chillón, una especie de martillo grandote, y estamos hablando nada más y nada menos que el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado fue una creación de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que justamente el 26 de noviembre de 1970 debutó por primera vez en la pantalla de Televisa México, en un programa que se llamaba, y este es un dato que no todos conocen, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. También le fue con este personaje que 3 años después el Chapulín Colorado tenía su programa propio, junto con su primo hermano, también muy conocido por todos, que era el Chavo del Ocho. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de él? En principio, algunas características. Era colorado porque representaba a un pequeño saltamontes que había en México, lo hizo el personaje del color rojo colorado, y de ahí el nombre de Chapulín. Así le decían a este pequeño saltamontes. ¿Cómo se presentaba? Esto nos va a llevar un poquito a la infancia, vamos a seguir jugando. El eslogan al principio de la frase decía así: más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Y este superhéroe poco común, que tenía muchas cosas de antihéroe por lo torpe que era,
cuando decían, oh, ahora quién podrá defendernos, se presentaba como yo, el Chapulín Colorado. Entonces, él formó algunas frases célebres que nos van a ayudar ahora sí de a poquito a ir metiéndonos en la historia más bíblica y vamos a entender por qué estamos hablando de este héroe y antihéroe a la vez. Y algunas de estas frases eran, se aprovechan de mi nobleza, yo opino, todos mis movimientos están fríamente calculados, que no pan del cúnico, se deben acordar de todas esas frases porque se sigue dando en muchos países todavía el Chapulín Colorado y el Chavo con mucho éxito. Lo sospeché desde un principio. Y ahora la frase que nos va a introducir en el tema bíblico es, síganme los buenos. Uno de chico miraba el Chapulín Colorado y yo me acuerdo que pensaba, yo quiero estar del lado de los buenos. A mí me gustaba cuando decía eso. Porque no todos los héroes tenían frases así, ¿no? Y él hacía una convocatoria, síganme los buenos. Entonces yo decía, qué bueno que debe estar del lado de los buenos, porque siempre los superhéroes tenían villanos, tenían gente mala. Y me acuerdo que entre todos los superhéroes que uno podía mirar de chico, por ejemplo, en mi caso, Batman, Superman, el tema era que siempre fallaban en algo. Batman venía una gatúbela que lo engañaba, venía un guasón. Superman venía uno enemigo con la kriptonita. El Chapulín Colorado fallaba mucho, pero pedía que lo sigan los buenos. Hasta que yo un día conocí al héroe de verdad, y todos nosotros lo conocimos, que también hizo un llamado así hace más de 2000 años. Quizás no dijo síganme los buenos, pero sí dijo síganme. Entonces, la diferencia con este héroe es que no tenía nada de antihéroe. Realmente siempre ganaba, la palabra lo declara que junto con él somos más que vencedores, lo que seguimos, y además que tuvo la valentía y la osadía, y fue el único que lo pudo hacer, de perder la vida y volverla a tomar. Ahora sí vamos a ir a la palabra, hecha esta introducción, y vamos a ver qué es esto de síganme los buenos. ¿A quién hizo Yeshua la convocatoria de que lo sigan? El que realmente es bueno, porque la palabra dice que hay un solo bueno y un solo justo. Entonces, en el único héroe bueno que realmente podemos confiar, más allá de tu aflicción, es nuestro Mashiach, Yeshua. Entonces vamos a hacer una serie de planteos, en total 10. Y el primer planteo es, ¿quién elige a quién y para qué nos elige? Les pido que me acompañen, y ahora sí vamos a hablar de lleno de Yeshua, a Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Y mire lo que dice el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Y acá hay una primera diferencia. Este héroe que nosotros tenemos, que es Yeshua, él nos elige a nosotros. No está pidiendo síganme, que lo sugiere también, pero él nos eligió a nosotros. Todos los que estamos acá, convocados por el Señor, es el Señor que nos llamó para que hagamos su voluntad y cumplamos un plan perfecto. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, primer punto, Él nos elige a nosotros. Segundo punto, ¿para qué nos elige? Para que llevemos mucho fruto. No es solo para que nos reunamos en un Zoom y estudiemos la palabra, no es solo para que oremos un ratito cada día, es para que llevemos fruto. ¿Cuál es el fruto del Señor? Uno de los frutos más importantes es la cosecha de almas, la salvación de almas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prepararnos, que es lo que hacemos cada semana, para ir y de parte del Señor colaborar en la salvación de las almas. Somos instrumentos en sus manos. Aquí vamos a establecer un principio bíblico. Primero, el Señor no se equivoca cuando elige una persona. El Señor es perfecto. Cada uno de nosotros que Dios nos eligió, Dios no se equivoca. A veces hay que desbaratar esas mentiras del enemigo. Dios me abandonó, Dios ya no me ama, Dios no se equivoca. De hecho, la palabra dice en Filipenses, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. ¿Qué es estando convencidos? Estando plenamente persuadidos. Dios nos escoge, Dios no se equivoca. Somos nosotros los que muchas veces tomamos malas decisiones
y erramos en el camino. ¿Qué es errar? ¿Qué es pecar? Errar al blanco, justamente. Cuando yo hago algo que está fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que establece la palabra, estoy errando al blanco. Por lo tanto, eso es pecar. Vamos a un segundo planteo. En nuestro albedrío, estamos diciendo que Él nos escoge, nos llama, pero nosotros podemos podemos elegir seguirlo o no. Él nos da libre albedrío. Y es una de las cosas más maravillosas que nos da el Señor. Y lo vamos a ver, en este caso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, Apocalipsis, recordemos que quiere decir revelación. El versículo 20 dice: he aquí, estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos. Aldabonazos es, ¿vieron las puertas cuando tiene como una aureola así, un círculo que uno lo usa para golpear? Eso es un aldabón. El Señor golpea. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a establecer aquí entonces otro principio bíblico. Primero, el Señor es un caballero. Él golpea la puerta. Él pide permiso para entrar. Y nosotros decimos abrirle la puerta y quedarnos con Él. El que irrumpe repentinamente es el enemigo. Dios jamás hace eso. Dios es un caballero. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios también tenemos que comportarnos como caballeros, como damas del Señor, príncipes y princesas de Adonai. Recordemos que siempre la voluntad, cumplir la de Él, es asemejarnos lo más posible a Yeshua y lo que es un trabajo de toda la vida. Pero ese es el objetivo. Vamos a un tercer planteo. ¿Cuándo nos elige? Dijimos que Él nos llama, Él nos elige. Sígame los buenos, ¿sí? ¿Cuándo? Vamos al libro de Isaías, capítulo 49. Versículos 1 al 7. Leo primero Isaías 49, 1. Oídme costas y atended pueblos lejanos. Adonai me llamó, ¿cuándo? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo en memoria mi nombre. Inclusive hay un pasaje que dice que desde antes de la fundación del mundo. Entonces, miren la ventaja que nos da el Señor. Él nos elige a nosotros. ¿Y desde cuándo? Desde el vientre. Ya estamos escogidos desde ese momento. Versículo 2. Hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mi saeta aguda, me guardó en su aljaba. Versículo 3. Acá viene una promesa poderosa. Y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. El Señor está diciendo que en cada uno de nosotros que somos parte de Israel, Él se va a glorificar. Vamos ahora al versículo 4. Mientras yo me decía, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba siendo defendida por Adonai. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hacemos un trabajo, un servicio, una tarea para el Señor y aparentemente como que no hay recompensa? Dios no es deudor de nadie. Cada cosa que nosotros hacemos para el Señor, para su obra, Dios a su tiempo lo recompensa. Y es lo que acabamos de leer en este pasaje. Como sigue, mi recompensa estaba con mi Elohim, con mi Señor. Versículos 5 al 7. Y ahora vamos a descubrir un llamado poderoso que queda muy vinculado con lo que es Javerim, con el llamado como comunidad y obviamente personal de cada uno. Versículo 5. Ahora pues, Adonai, que me formó nuevamente desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob, Jacob es Israel, y le reuniera a Israel, tanto así me ha honrado Adonai, y mi Elohim ha sido mi fortaleza, dice así. Versículo 6. Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí que te he puesto para luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta lo último de la tierra. Miren qué promesa. La versión Reina Valera, yo estoy leyendo la BTX, acá dice cosa muy liviana. La Reina Valera dice poca cosa. Es poco para mí que solamente seas mi siervo. ¿Qué es un siervo? El que sirve. Nosotros como hijos del Señor estamos llamados a servir. Yeshua dijo, no he venido a que me sirvan, sino a servir.
El Hijo de Dios está para servir, para eso fue creado. Hace muchos años, un hombre judío muy sabio, Mogileski, se llamaba, un kinesiólogo muy conocido acá en la Argentina, que me atendió en un momento por lesiones de fútbol y esas cosas. Tuve una entrevista periodística con él, acerca justamente de la colectividad judía, él está muy vinculado, y me dijo una frase que es conocida, es una frase rabínica, que me dijo así: nunca te olvides esto, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros somos siervos del Señor. Si estamos mucho tiempo en casa y leyendo la palabra y no servimos, no estamos cumpliendo a lo que Dios nos llamó. De hecho, ¿qué dice acá? Cosa muy liviana o poca cosa es que sea solo mi siervo. Nos puso por luz a las naciones. A eso estamos llamados. Versículo 7. Así dice Adonai, el que redime el santo Israel. Al del todo despreciado, al aborrecido por las naciones, al esclavo de los tiranos. Y miren esta promesa. Reyes te verán y se levantarán, príncipes, y se postrarán a causa de Adonai, que es fiel, el santo Israel, nuevamente, que te escogió. Sígame los buenos. Él nos llamó. ¿Sí? Y no es el chapulín colorado, es Yeshua, el Mashiach. Este es perfecto, en serio. Vamos a un cuarto planteo. ¿A qué fuimos llamados entonces? Está bien, Él nos llamó, nos escogió. ¿A qué? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Estamos viendo ahora a qué fuimos llamados. ¿Qué dice este pasaje? Fiel es Dios, porque fuiste llamados ¿a qué? A la comunión de su Hijo Yeshua Mashiach, Señor nuestro. ¿Por qué fuimos llamados a la comunión? Porque si nosotros queremos ser luz a las naciones, tenemos que tener una comunión íntima con el Señor. La comunión íntima con Dios, íntima es con Dios, y a ellos hará conocer su pacto. Dios da una comunión íntima a los que le temen. Para yo ser luz a las naciones, ser luz, empezar por mi vecino, por mi amigo, por mi pariente, tengo que tener una comunión íntima con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Buscarlo todos los días, leer la palabra y escudriñarla todos los días, alabarla, adorarlo, ayunar. Todas esas son herramientas que tenemos para lograr una comunión íntima. ¿Qué es una comunión íntima? Cuando yo conozco a alguien tan íntimamente que con solo verlo, escucharlo, ya sé lo que piensa, ya sé lo que dice. Yo puedo tener una relación íntima, doy un ejemplo, yo con mi hermana, con mirarla ya sé lo que piensa. Es algo tremendo, pero yo entro a la casa, si me acabo de discutir con alguien, mi hermana me ve, ni abre la boca y me dice, vos te peleaste con tal. Y ni le conté, porque hay una comunión íntima. Lo mismo pasa, debería haber en los matrimonios, en la relación padre-hijo, y cuanto más en la relación padre-hijo con el Señor y con Yeshua, que es nuestro amigo. Todo el tiempo decimos, Yeshua es mi mejor amigo, Yeshua es nuestro mejor... ¿Tenés relación como si fuera tu mejor amigo? Porque nosotros tenemos mejores amigos terrenales, que conocemos todo. Nos cuenta de la novia, nos cuenta del trabajo, nos cuenta de la facultad. ¿Y por qué del Señor, que supuestamente es nuestro mejor amigo, no sabemos prácticamente todo? Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con alguien, sabemos cómo late su corazón, sabemos qué piensa, terminamos hablando parecido a esa persona. Hace muchos años, cuando vivía mi padre y llamaban acá a casa, nosotros teníamos un tono de voz parecido. Y hablábamos de vivir tantos años juntos parecidos. Una vez llamó un amigo mío del secundario, de toda la vida, y atendió mi papá viejo, como decimos acá cariñosamente, Saúl. Y mi amigo lo confundió conmigo. Y le dice, hola Marce, no, soy Saúl. Y no le creía a mi amigo, decía, dale, Marce, sos vos. Y era mi papá. ¿Por qué? De estar tanto tiempo juntos, uno termina hablando hasta parecido. Eso nos tiene que pasar con Yeshua. Tenemos que tener comunión íntima, porque ¿qué dice el pasaje? Vamos a hablarlo de nuevo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Comunión es comunión íntima. Tengo intimidad. Cuando yo tengo intimidad con alguien, se me pegan los gustos. Si yo tengo comunión íntima con Dios, lo que voy a querer es la salvación de las almas, voy a querer alabar al Abba Padre, lo que voy a querer es compartir tiempo con la palabra, estar con mis hermanos en un... No se me va a hacer pesado venir a un Zoom o congregar, o solo voy a querer ir.
Porque eso es lo que desea el Mashiach. Y yo estoy tiempo con él, se me termina pegando. Si uno viaja a Córdoba, a la provincia de Córdoba, donde la gente habla con el cantito cordobés, vayan un mes, vuelven hablando en cordobés. ¿Por qué? Porque se les pegó. Nosotros hemos tenido una reflexión llamada mimetizar. Mimetizar es, estoy tanto con alguien que se me termina pegando sus costumbres, sus tradiciones, sus sentimientos. Eso es lo que tenemos que lograr con el Señor. La comunión íntima con Dios es con los que le aman y a ellos hará conocer qué cosa, su pacto. Eso dice la palabra. Todos saben que tenemos un pacto con Dios. Bueno, lo queremos conocer, tenemos que tener comunión íntima con Dios. Y a ellos les revela también su verdadero nombre, que es Yeshua. No hay otro nombre. Bien. Vamos a ver otros principios bíblicos. Somos parte de un cuerpo, eso lo sabemos todos. Yeshua es nuestra cabeza. Si decimos que tenemos comunión íntima con el Señor, que es lo que tenemos que lograr, tenemos que tener comunión íntima con el hermano también. No pueden existir esas diferencias y que nos matamos y que discutimos por cualquier pavada y que... No, la comunión tiene que haber, obviamente, diferencias, pero se pulen, hablando, dialogando. Eso se llama llegar a consenso, llegar a un acuerdo, porque claramente somos todos diferentes. Dios nos creó únicos y irrepetibles. No existen dos personas iguales. Si yo buscara a alguien que piense como yo, me quedo solo, porque nadie piensa como yo. Pueden pensar parecido en algunas cosas, pero nunca va a pensar como yo ni como ninguno de ustedes. Eso es lograr unidad de cuerpo. En hebreo es Ahdut y Koach, la unión hace la fuerza. Adonai Ejad, está en el Shema, Dios es uno. Si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, cabeza y cuerpo tiene que ser uno. La palabra se lee como unidad. Tanaj y Brit Hadashah. Torah y el Brit Hadashah no se puede separar, porque es una unidad, Dios lo creó así. Es muy común que la persona tome pasajes aislados y después sacan conclusiones que Dios no lo lleva a esa conclusión. Hay que situarse en el contexto, hay que entenderlo y hay que comparar en ambos pactos, que forman uno solo. Estábamos diciendo, ese es el concepto judaico que es bíblico, y de ahí nace la palabra de Adonai Ejad, Dios es uno. ¿De dónde viene? Del Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha a Dios nuestro, Dios de Israel, Dios es uno. Entonces, eso lo pueden encontrar en Deuteronomio 6.4, que es el Shema, que acabo de decir. Quinto planteo. Dijimos que son 10. ¿Qué utiliza el Señor para llamarnos? Estamos diciendo que nos llamó, que nos escogió. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué utiliza el Señor para llamarnos? Lo vamos a ver en este pasaje. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua Mashiach. ¿Qué es nuestro evangelio? Poder de Dios. Eso es el evangelio, así lo define la palabra. Porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Yo no convenzo a nadie con las palabras, es poder de Dios. En todo caso es la palabra del Señor. Es la unción, es la presencia. No se convence a la gente, acepten al Señor y como yo muchas veces lo vi, parece que le están mendigando. Sí, Yeshua y te va a cambiar. Es poder de Dios, es la poder, es la unción lo que genera el acercamiento y la convicción de pecado. Vamos a otro principio bíblico entonces. Como dijimos, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Si yo quiero que las personas acepten a Yeshua, tengo que ir con demostración de poder. Lo decía Pablo eso. No con demostración de palabras, sino de poder. En todo caso, el poder de la palabra, pero para eso la tengo que manejar bien. Él nos llama con poder y para vivir una vida que refleje a otros ese poder. ¿De qué Dios van a creer si mi vida es un desastre? ¿De qué Dios van a creer si mi vida no refleja el poder del Señor? Estamos en proceso, a todos nos va a faltar algo siempre. Todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas con las que luchamos. Pero es en la búsqueda. Dios mira el corazón, ese es el gran secreto. Dios amaba a David y dijo que tenía un corazón con forma de él. Y David cometió pecados tremendos, pero se arrepentía de verdad y buscaba al Señor. Eso es Teshuvá, arrepentimiento y vuelta al camino correcto, no ser perfecto. Nadie es perfecto, salvo el Señor, lo dice la palabra. No hay justo sino uno solo, es el Señor. Pero tengo que buscarlo. Sexto principio.
¿Cuándo nos llamó? Estamos viendo que nos llamó, vimos cómo, por qué, para qué, ahora vamos a ver cuándo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Luis, te pido por favor que apagues el micrófono, gracias. Un segundito. Vamos a leer entonces 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, ¿cuándo nos llamó? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y es curioso que habla en presente, y yo me pregunto, ¿cuándo es el día de salvación? Todos los días es el día de salvación. Nosotros todos los días tenemos que elegir seguir al Señor. Sígame lo bueno, volvemos a lo mismo. Todos los días el Señor nos dice, sígame lo bueno. Y yo elijo seguir al Señor. ¿Cuál es el amor en una pareja? Todos los días elijo voluntariamente amar a esa persona. Eso es el amor. Porque un día lo puedo amar más, un día menos. No, el amor es una constante, nunca deja de ser. Si yo lo amo un poquito más, un poquito menos, eso no es amor. El amor es una constante. Segundo, basta para cada día su propio afán, lo dice la palabra. Todos los días lo tengo que elegir al Señor. Es como el maná, como vimos, lo voy a mostrar ahora, el jalá. El Señor representa el maná. El Señor todos los días le da el maná. Y el día viernes al atardecer, doble para que no tenga que trabajar el sábado. Todos los días elijo comer una porción de maná. Bueno, eso es la palabra de Dios. Hasta en el Kabbalat no es casualidad. El simbolismo judaico es muy fuerte y es bíblico. Séptimo planteo. El llamado es irrevocable. Lo vamos a leer en Romanos 11, versículo 29. Y dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Te tengo que dar una noticia que no sé si les va a gustar. Una vez que entraron acá no se puede salir. Ya está. Cuando Dios te llamó, te llamó. No existe renuncio, no existe no sé si tengo ganas, no existe no sé cómo me siento. Cuando Dios te llama, te llama. Y todos los que estamos acá somos llamados por el Señor. Es más, estamos llamados a llamar más gente todavía. No existe la renuncia para Dios. Entonces, o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. No hay término medio. No hay grises para Dios. Que estamos en proceso, pero o me consagro para Dios o camino de perdición. Es un proceso gradual de todos los días, donde uno va aprendiendo, pero o sigo a Dios o sigo a Dios. Sígame lo bueno. Yo quería estar del lado de lo bueno. Bueno, Dios me llamó, a vos también. No quería estar del lado de lo bueno. Yo no creo que cuando eras chico jugabas al superhéroe siendo malo. Todos jugamos del lado de lo bueno. Hasta que un día nos llamó el mejor de todo. Bueno, ahora hay que jugar. Bienvenidos al baile. Como decían, cuando hay música hay que bailar. Ahora lo vamos a complicar un poquito más. Primero el principio bíblico que corresponde a este planteo. La renuncia en el reino de Dios no es una opción. No existe el término renuncia. Octavo planteo, y acá lo complicamos. Toma tu cruz. Eso dijo el Señor. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Y a todos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y levante su cruz, su madero cada día, otra vez, cada día, no de vez en cuando. Y sígame lo bueno. ¿Qué es tomar la cruz? Es renunciar al yo. Es lo que la psicología llama renunciar al yo. Es decir, dejo mis cargas y tomo las del Señor y le entrego las mías a Él. Es renunciar a hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Él. Eso es tomar la cruz. Noveno planteo. Lo vamos a seguir complicando. No se asuste porque la palabra dice que cuando tomamos su
Su yugo es liviano y ligero, eso dice el Señor. El noveno planteo es buscar la santidad. Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Acá sí vamos a descomprimir un poco. La santidad es un proceso de toda la vida. El que dice que ya es santo no estaría más acá. Todos, si estamos acá vivos, es porque algunos errores o varios tenemos. Es un proceso donde tenemos momentos donde vamos a lograr santificarnos. Es la sangre del Mesías, la sangre de Yeshua, la que nos limpia de todo pecado y maldad y nos santifica, nos hace aptos, digamos. Es lo que vimos el otro día con los alimentos. El kasher, el kashrut, ¿qué es? Apto. Un alimento kadosh. Por eso santo se dice kadosh en hebreo. Entonces, todos los días tenemos que buscar esa santidad. Y cada vez la gloria va a ir en aumento, es como dice el proverbio, la gloria irá en aumento hasta que el día sea perfecto. El proceso de santificación va en aumento. Y lo tenemos que buscar, porque también hay un pasaje que dice muy claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vamos a ir a un planteo más. Y esta vez el último, el número 10. Y este es hermoso, para tener una muy buena noticia al final. Estamos llamados a heredar bendición. Seguimos en Primera de Pedro, en este caso vamos al capítulo 3, versículo 9. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para que heredaras bendición. Esta es una promesa fantástica. Dios nos escogió para que heredáramos bendición. Nos promete una vida de bendición. Y Dios cumple sus promesas. Nosotros tenemos que evaluar, cuando no estamos siendo bendecidos, cómo es nuestro andar, cómo es nuestro caminar con Dios. Que va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, seguro. La palabra dice que es imposible que no vengan tropiezos, lo dijo el Señor. Pero estamos llamados a heredar bendición. Entonces, vamos a ir a algunas conclusiones. Primero, el Señor nos escogió, como vimos, para estar del lado de los buenos. Síganme los buenos. El más bueno de todos nos llamó para estar del lado de los buenos. Y para ser bendecidos, para ser a su vez canales de bendición a nuestros semejantes, familia, amigos y aún gente que no conocemos. La palabra habla mucho de eso. Vendrán, correrán a ti gente que no conociste a causa del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando Dios empieza a enviar gente que uno no conoce de otras naciones para que su presencia los atraiga a una bendición, es porque Dios está honrando. Dios está honrando la presencia misma de Él. Eso acerca. El Ruach HaKodesh atrae, es como un imán. Somos nosotros quienes todos los días debemos seguirlo, elegirlo todos los días al Señor. Síganme los buenos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días decido elegir al Señor. Esto implica un camino de renuncia y dedicación con el Mashiach constante, donde obviamente va a haber tropiezos. A ver, a nadie le gusta orar, eso es una realidad. ¿Eh? La carne es contra el espíritu contra la carne. Eso nos pasa a todos. Si hay alguien acá que le encanta orar, que me avise, voy a la casa que me explique cómo se hace. A todos nos cuesta orar. Yo lo que tengo que hacer es justamente crucificar, sacrificar esa parte de mi alma, de la carne, que le cuesta orar. Por eso David hablaba de sacrificio de alabanza, frutos de labio que confiesen su nombre. Él sacrificaba alabanza. No es que se levantaba todos los días, hoy canto, hoy canto. Había momentos que no lo quería hacer. Cuando él agarra a los amalecitas, lo atacan a traición, que pierden, le roban las mujeres, le queman todo lo que tenían en el desierto, en Ziklag, David le pide el efod a Abiatar y se tiene que sacrificar para orar y clamar al Señor porque no tenía ganas de hacerlo. La palabra dice que lloró hasta que no le quedaron fuerzas. ¿Cómo hace una persona que lloró hasta que no le quedaron fuerzas para después empezar a adorar y a alabar al Señor? Hay que poner sacrificio. Eso es el esfuerzo de ser muy valiente del que habla, por ejemplo, Josué. Como 5 veces se lo dice el Señor. Porque sabe que nos cuesta.
No existe la persona no esforzada para el Señor que sea bendecida. El otro día lo estaba hablando con Maxi. Dios no bendice vagos, Dios no bendice gente en zona de confort, gente cómoda. Eso no tiene nada que ver con Dios. La vida con el Señor es esfuerzo, es dedicación, es capacitación, es estudio constante. Eso es el siervo. Por eso también es sufrimiento, por eso se habla del Mesías sufrido. Si nuestro modelo es Yeshua y es el Mesías sufrido, ¿dónde está escrito que nosotros vamos a tener una vida donde todos son rosas? Eso para el hipismo, eso para otras cosas, no para la vida del creyente. Va a haber muchos momentos de bendición, va a haber muchos momentos de alegría, de gozo, de fiesta, pero va a haber muchos momentos de sufrimiento, de soledad, de desierto, de prueba. Miremos la vida de Pablo. Pablo baja, tiene un naufragio, lo pica una serpiente, lo encarcelan, lo apedrean, lo quisieron matar. ¿Y quién puede decir que Pablo no está ungido? Miremos la vida de José. Cárcel, la mujer de Potifar, los hermanos lo quieren matar, pero termina como segundo gobernador del faraón. Y vamos a terminar con un pasaje hablando de esto de síganme los buenos, como empezamos con el Chapulín, que no todos los que se presentan son tan buenos, pero también dicen síganme. Y ha pasado la palabra, y sigue pasando hasta hoy en día, y es muy importante que lo mencionemos en Javerín, porque son los que se llaman falsos profetas. Y muchos de ellos disfrazan la visión judío-mesiánica de cosas que no son, y engañan gente. Y ya hemos tenido casos que han sido engañados o han sido rescatados, y tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque esos son los que dicen síganme los buenos, pero no son de los buenos. Lo vamos a encontrar, en este caso, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34 al 39. Hechos 5, 34 y 39. Acá vamos a escuchar a Gamaliel, que era un gran sabio de la época. Dice así, él estaba hablando en un concilio de gente judía, y en el que estaba Pedro y otros apóstoles. Cuando un cierto fariseo de nombre Gamaliel era uno de los doctores de la ley más importantes de la época, muy respetado, con él se formó Pablo, por ejemplo. Maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó a sacar fuera a los hombres por un momento y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros mismos que vais a hacer a estos hombres, porque antes de estos días surgió Teudas, diciendo él mismo ser alguien a quien fue unido un número como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y se redujeron a nada. Acá tuvimos uno que dijo, yo soy el Mesías, yo soy el profeta, miren cómo terminó. Versículo 37. Después de los mismos días del censo surgió Judas el Galileo e incitó al pueblo tras sí. También él pereció y todos los que le obedecían y fueron dispersados. Murieron todos los que le seguían y él mismo. Y ahora presten esto, esta es una promesa para Javerín que le hemos dicho muchas veces. Y con esto sí ya vamos a ir cerrando. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, pongamos Javerín acá. Apartaos de Javerín y dejadlos, porque si este plano, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que estéis hallados luchando contra Dios y fueron persuadidos por él. Tenemos en la comunidad un llamado judío mesiánico. Estamos llamados por el mismo Señor. Él dijo, síganme los buenos. Y estamos aquí reunidos con un propósito como comunidad y cada uno con propósitos individuales que algunos se saben, otros son más privados. Es Dios que nos convocó. Y como dijimos antes, Dios no se equivoca. Entonces tenemos que tener cuidado de no equivocarnos nosotros. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos o achicar el margen de error? Lo que dijimos antes, tratar de tener la mayor comunión íntima con Dios. Cuanto más cercano estemos de Dios, más vamos a conocer sus planes, más vamos a conocer su corazón y más cerca vamos a estar de cumplir su perfecta voluntad, que como dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Vamos a sacar un rato al Chapulín de lado y vamos a decir, como decía Yeshua, Yeshua decía, síganme. Bueno, síganme los buenos, en eso estamos. Bueno, muchas gracias amigos por compartir esta reflexión con todos nosotros. Para todos aquellos que quieran hacer sugerencias o comentarios o sumarse a nuestra comunidad, lo pueden hacer a nuestro email, que es comunidadjaverintobim@gmail.com, y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube,
para ver nuestros videos, entrevistas y todas las reflexiones que subimos. El canal de YouTube entonces es Comunidad Jabrín Tobín. Gracias por acompañarnos en este Kabbalah Shabbat. Nosotros nos quedamos acá en comunidad haciendo un intercambio de pensamientos, de ideas. Nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom, bendiciones para todos.